dentro de lo que significó para los oyentes originales, estamos ya en el último contexto literario, que ya comenzamos la semana pasada, viendo los géneros literarios que hay en la Biblia. Como dijimos, no vamos a ver todos, nos vamos a detener solamente en algunos, y ya estuvimos viendo la semana pasada la narrativa y las historias del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver otros, entre ellos primero las parábolas, ¿no? Que es un estilo literario o pues, un subestilo o formas de explicar las cosas que utilizaba sobre todo Jesucristo para enseñarnos cosas del reino de Dios principalmente, ¿no? Y a veces, pues, eran a veces para aclarar las cosas, pero también nos dicen algunos pasajes que también eran escondidas para otros, ¿no? Y a veces nosotros no llegamos a entender muy bien qué nos quieren decir con las parábolas, cómo sacar la enseñanza principal, etcétera. Entonces vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar para entender mejor las parábolas, ¿no? Uno de ellos es algo que es aplicable a cualquier género, ¿no? O texto, como hemos visto, que es el contexto inmediato, pero que a veces en las parábolas vamos a leer directamente la parábola y no nos hemos percatado de qué se estaba hablando antes y nos va a dar muchas pistas para entender la enseñanza que quiere transmitirnos Jesús con la parábola. Si puedes leer Lucas 7, 41 y 42. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Lees esto y dices, bueno, ¿cuál puede ser la enseñanza? Pues más o menos se puede entresacar. Pero si leemos del versículo 36 al 40, si lo puedes leer, Valentina. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y es cuando le cuenta la parábola, ¿no? Si no entendemos lo que estaba ocurriendo, ese acontecimiento de esta mujer entrando a la casa de este hombre, si no entendemos todo eso de por qué esa mujer a la cual se le habría perdonado mucho, entonces tenía mucho más que agradecer, si no entendemos eso, si no prestamos atención a ese hecho, la parábola no la vamos a entender en su máxima expresión, ¿no? Porque esa parábola está dicha para dar una enseñanza respecto al hecho anterior. Esa parábola empieza luego el siguiente versículo que han leído antes, respondiendo Jesús. O sea, lo que está respondiendo Jesús es a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿No? Entonces, deberíamos enfocarnos al leer esa parábola en entender quién es mi prójimo. Y eso lo entendemos principalmente al final, ¿no? En los versículos 36 y 37. Los judíos, los fariseos, nunca entendieron o entendían que los samaritanos iban a ser sus prójimos, ¿no? Creían que su prójimo eran solamente los propios judíos. Y aquí Jesús le enseña cómo los samaritanos también son sus prójimos, ¿no? En toda persona, incluso los samaritanos a quien odiaban, eso eran sus prójimos a los que tenían que amar como a sí mismos, ¿no? Porque ellos, oye, yo sí que amo a mi prójimo, ¿no? Creían muchos, pero realmente estaban amando a los que eran como ellos, pero no a su prójimo como eran los samaritanos también. Entonces, debemos enfocarnos cuando leemos eso, esa parábola está respondiendo a la pregunta que quién era mi prójimo. Por lo tanto, muy importante ver qué estaba ocurriendo antes de enunciarse y enseñar la parábola, la cual va a dar respuesta a esos sucesos o preguntas. Otro principio es, a veces las parábolas llegan a una conclusión. Entonces, esa conclusión es la que debe marcar la enseñanza que debemos sacar de la parábola. Por ejemplo, Alex, si puedes ver Lucas 12, 21.
Sí. 12:21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Repito, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la conclusión. ¿Cuál es la parábola? Si nos dices aunque sea el título. El rico insensato. Tengo aquí. El rico insistente. Entonces, después de leer toda la parábola, lo que debemos enfocarnos principalmente, por supuesto al resto, pero es a la conclusión que se llega. Así es, ¿no? El rico. Y Vivi, ¿está también Vivi contigo? Está aquí al lado. Vale. Mejor es un reto para ver, vamos a ver cómo va tu español. Busca en Mateo capítulo 13 del 18 al 23. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Perfecto. Pues leemos esta parábola y hay que interpretarla. ¿Qué hacemos? Pues aquí, o sea, justo la parábola viene en la sección anterior, ¿no? A ver. No, o sea, realmente aquí la explicación de la parábola viene aquí. O sea, Jesús mismo explica Ahí está. la parábola. Esa es, es lo que buscaba. Efectivamente, hay algunas parábolas como esta que no hay que romperse mucho la cabeza, porque lo que hay que seguir leyendo y unos versículos más adelante, del 36 al 43, ya Jesús no la interpreta, ¿no? ¿Para qué vamos a especular qué puede significar si ya Jesús no la interpreta? Bien dando la interpretación o en otras con la aplicación, ¿no? Entonces, esas son más fáciles. Pero no hay que volverse loco e intentar sacar una explicación de nuestra propia opinión o interpretación, sino si ya cuando no la da, ¿para qué, no? Luego, otro principio, pues una parábola puede tener muchas enseñanzas a aplicar en nuestra vida, ¿no? Pero hay que a veces identificar cuál es la principal, con qué propósito, el principal propósito con el que se nos enseña la parábola, ¿no? Por ejemplo, la del hijo pródigo, pues más o menos la conocemos, ¿no? Ahí pues podemos ver pues aquel que se da cuenta y se arrepiente de su pecado y vuelve, o el otro hermano que empieza a tener envidia porque acoge y le hace fiesta al hermano después de todo lo que había liado, pero la principal debiera ser la del padre, ¿no? El padre, el amor y la misericordia del padre, que en este caso representa a Dios, que está dispuesto, ¿no?, a perdonar a pesar de todo lo que el hijo pródigo había hecho. Algunos dicen que esta parábola, en lugar del hijo pródigo, debería llamarse de el padre amoroso o misericordioso, ¿no? Pero no debemos nunca de dejar de perder la perspectiva, que dentro de todas esas posibles enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida o enseñar a otros, no perder la principal, que es el amor y la misericordia de Dios, ¿no?, con aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Otros principios, pues puede ser comparar parábolas similares o determinar cómo encaja con la enseñanza general que suele dar Jesús sobre el reino de los cielos, ¿no? Una cosa básica, lo hemos hablado en alguna ocasión, creo que si María Alecia está por ahí también, yo creo que lo comentó hace tiempo, Sí, la aquí. necesidad, o sea, eran cartas, ¿no? Y a nadie se nos ocurre leer una carta empezando por la mitad o un trocito, y nada. Para entender bien
cualquier pasaje de una carta, debemos haber leído la carta entera, ¿no? Y ver lo que se está diciendo ahí también. Otra cosa también muy importante es ver cuál es la situación, bien del autor o bien de los lectores, que están emitiendo o recibiendo esa carta. Nos van a ayudar mucho a ver el propósito y el porqué de esos comentarios que se emiten en la carta. A veces son persecuciones, a veces son conflictos entre los propios miembros de la Iglesia, dudas doctrinales. Y como estas cartas nacieron para atender esas situaciones específicas, especiales, en esa carta no se habla todo lo que nosotros como creyentes debemos saber, ¿no? Y es por eso que debemos complementar unas cartas con otras. Aquí ponemos, no son diccionarios exhaustivos de toda la doctrina cristiana cada una de las cartas, sino que simplemente explican y se dedican a aquellos aspectos específicos que se quería transmitir a esa iglesia en concreto. El compendio de todas las cartas pues nos da mucho más luz sobre muchos temas, ¿no? Entonces, lo que dice ahí, no podemos extraer conclusiones definitivas a partir de una sola carta sobre un tema concreto, ¿no? Debemos verlo cómo se trata ese tema en el resto de las cartas y en el resto de la Biblia. Entonces, lo que decimos aquí, cuestiones importantes. Conocer el propósito por el que se escribió la carta, principalmente estas situaciones específicas. Lo que decíamos, se escribieron para que fueran leídas completamente, no partes aisladas. Y luego también es muy importante conocer el Antiguo Testamento. Lo hemos hablado ya varias veces, que en el Nuevo Testamento, y en concreto también en las cartas, se hacen muchas alusiones al Antiguo Testamento. Un ejemplo aquí, en 2 de Pedro 1, 17 al 18, que se mencionan unos pasajes del Salmo 2 que hacen alusión al pacto davídico y al mesiánico. Pues, ¿esto de qué va? Pues habrá que investigar un poco para eso, ¿no? Y lo que decíamos, pues es importante también el contexto, eso aplicable a cualquier pasaje y género literario, por supuesto, pero es muy importante concretamente para las epístolas. El siguiente, las profecías. Esto nos da miedo, ¿no? Estas son complicadas a veces, de cómo interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, algunos principios. Debemos tener en cuenta el contexto histórico de los profetas, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento en el lugar, en el país, en la zona que están viviendo estos profetas? ¿Hay guerras? ¿Está dividido el reino? ¿Qué está ocurriendo, no? ¿En qué época? ¿Hay alguna invasión? ¿No hay invasión? Aquí es muy importante, que lo veremos más a fondo en las siguientes clases, las diferencias entre los receptores bíblicos, los receptores de estas profecías, y nosotros en nuestra época. Ha pasado muchísimos más años que las cartas del Nuevo Testamento y tenemos muchísimas más diferencias. Entre ellos, por ejemplo, Jesucristo no había venido, estaban bajo el pacto mosaico, ellos eran una teocracia, nosotros no. Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Si podemos silenciarnos todos. Algunos principios teológicos, principios teológicos, hay algunas palabras que a veces ya uno cierra los oídos cuando lo escucha, ¿no? Felipe. Sí. Porque dices que ahora no estamos tan bien nosotros bajo teocracia. O sea, entiendo que no. Porque teocracia es cuando es Dios el que gobierna de forma legal, por decirlo así. Hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, no es una teocracia. Es decir, las leyes que se emiten y los gobiernos que están no están en base a los mandamientos de Dios. Por ejemplo, los países musulmanes, muchos sí que son una teocracia. Aunque errónea, son una teocracia. Uh-huh. El libro sagrado es el que prescribe básicamente las leyes del país, ¿no? Aquí la Biblia no está prescribiendo cuáles son las leyes y el gobierno de la sociedad en la que vivimos.
Para los creyentes sí, ¿no? Los creyentes deberíamos vivir en una teocracia, en el reino, como miembros del reino de Dios. Pero la sociedad en la que vivimos está gobernada por leyes humanas, por gobiernos humanos, aunque creemos, ¿no?, que Dios está al control de todo y es el que pone y que quita, pero el gobierno actual de los países occidentales no se basan en las leyes de Dios, ¿no? Es por eso. Guay. Gracias, porque a veces, porque seguro que al no explicarlo así muy bien no hubiera podido quedar duda no solo para ti, sino para otros. Así que gracias por la pregunta. Pues como principios teológicos hay que, sobre todo los profetas, lo que dirigen sus mensajes es al pueblo de Israel en referencia al pacto mosaico, a todas las leyes y el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel allá por Éxodo y Deuteronomio, ¿no? Entonces Israel estaba incumpliendo recurrentemente ese pacto que había hecho con Dios. Y hay tres problemas principales en ese incumplimiento. Uno de ellos era la idolatría, ¿no? El primer mandamiento ya dicta y habla de cómo debemos lidiar con la idolatría. Solamente debíamos adorar a Dios, ¿no? Era el pacto que había asumido y aceptado el pueblo de Israel. Pero vemos a lo largo del Antiguo Testamento cómo este pueblo se iba tras otros dioses de otras naciones. Y a Dios le duele eso y entonces envía a sus profetas para que llamen al pueblo al arrepentimiento y a abandonar esa idolatría. Otro de los principales temas a los que se dirigen los profetas al pueblo de Israel es la injusticia social que estaban viendo, ¿no? Cómo se aprovechaban de los débiles, de los pobres, de los más vulnerables, y Dios lo que esperaba es que su pueblo ayudara y defendiera a este tipo de personas, pero no estaba ocurriendo así. Eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en el primer capítulo de Isaías 1. Y otro tema fundamental al que aludían los profetas es el ritualismo religioso, como sí, seguían haciendo muchos rituales que había en la ley de Dios, pero simplemente por hacerlos, ¿no? Pero lo que buscaba Dios con esos ritos era que se desarrollara esa relación personal entre Dios y su pueblo y que esos rituales fueran un medio para ese fin, pero al final se estaban convirtiendo en un fin en sí mismo y simplemente cumplían el ritual y listo. Y es por eso que, atendiendo a estos tres principales problemas, los profetas exhortan al pueblo al arrepentimiento y le dicen que como no se arrepientan, vendrá un juicio, aunque también ese juicio va siempre acompañado de la profecía y del anuncio de una restauración futura. Entonces, cuando leemos cualquier pasaje de los profetas, seguro que cualquiera, encaja dentro de uno de estos tres problemas que destacaban y hacían los profetas. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando leemos uno de estos pasajes, ubicamos normalmente si es un problema de idolatría, de injusticia social, de ritualismo religioso, y debemos pensar que ese llamado al arrepentimiento era a que se volvieran a cumplir esas leyes establecidas por Dios a través de Moisés. Pero claro, ¿eso cómo aplica a nosotros? Nosotros ya no estamos en ese pacto mosaico, eso lo veremos en otra clase más adelante. Estamos en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Entonces vamos a decir que hay que filtrar esa verdad o esa enseñanza teológica por lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Hay que enseñar y exhortar a arrepentirse del pecado, pero también hay que hablar de la gracia que nos enseña a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto, cualquier pasaje de la profecía, a nuestra vida? Aquí ponía un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, leemos un pasaje de Isaías o los Jeremías, que llama al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Pues eso, ¿cómo se puede aplicar a la vida de un cristiano hoy que asiste a la iglesia? Pero imaginaros que se deja llevar por la promiscuidad, que es como aquellos que realizaban sacrificios a Dios, pero luego a otros dioses, ¿no? Ambos deterioran su relación con Dios y requieren de arrepentimiento y de cambio de corazón. Algunos ídolos de nuestro tiempo pues pueden ser el trabajo, el dinero, la popularidad, el éxito, pero también debemos llamar a ese arrepentimiento y ver cómo Dios puede perdonar esos pecados y puede traer una restauración que se encuentra en su expresión final en Jesucristo si nos volvemos humildemente a Él, ¿no?
Es así como debiéramos ver y aplicar esos textos a nuestra vida. Aunque primero debemos entender lo que significaba para ese pueblo, ¿no? Estaban incumpliendo las leyes de ese pacto que habían aceptado. Así como nosotros hoy, cuando aceptamos a Jesucristo, aceptamos también sus enseñanzas, lo que a veces se dice, ¿no? Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, al que le debemos obediencia, ¿no? Es importante también comentar que cuando hablamos de profetas y las profecías de los profetas, normalmente se asocia a, hablan del futuro, de lo que va a ocurrir. En algunas partes sí, hablaban de lo que tenía que ocurrir, pero la mayor parte de las profecías de los profetas eran esto, ¿no? Eran más de llamar al arrepentimiento y hablar en nombre de Dios de cómo debían volverse a ese pacto que habían hecho. Y en el Antiguo Testamento decían que el que se llamara profeta, pues lo evaluaran si se cumplían esas profecías que ellos decían. Y si no se cumplían, pues le esperaba una buena al profeta, ¿no? Al falso profeta. Pues eso es muy, muy importante, ¿no? Porque la gente, como tú dices, Giselle, escuchan al profeta no sé qué, no sé cuánta, y se maravillan y tal, pero luego lo que no hacen es hacer un seguimiento si realmente eso se cumple, ¿no? Eso por una parte. Por otra, el Nuevo Testamento también habla muchísimo de los falsos profetas, ¿no? Por ejemplo, Segunda de Pedro, bueno, a Timoteo, Pablo, muchísimos pasajes que hablan de los falsos profetas, no solo ya del Antiguo Testamento, sino los que vivían en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento. Y una de las cosas también es sus propios frutos. Lo que pasa es, claro, a través de Internet, pues uno no ve los frutos de esa persona. Es difícil ver el estilo de vida que lleva esa persona. Pero hoy, muchos de esos profetas modernos, pues tienen jets privados, tienen mansiones, llevan, pues, una vida a veces promiscua, buscan más que adorar a Dios y que la gente adore a Dios, que le adoren a Él, ¿no? Suelen ser gente así muy carismática en el sentido carismático de hoy día, ¿no? Es decir, yo soy el protagonista. Sus predicaciones se centran en la prosperidad y en la dependencia del pueblo de esa misma persona, ¿no? No lleva, esos profetas de hoy, si te das cuenta, no llevan a la gente a admirar y adorar más a Dios. En muchas ocasiones quieren llevarles a adorarles a ellos mismos, ¿no? Y a verles como un ser superior a los otros. Hay algunos vídeos de estos de YouTube que, vamos, que si fuera fariseo me rasgaba las vestiduras, ¿sabes? Y es así. Terreno práctico. Y otro punto además. Lo que Dios nos quiso revelar a través de su palabra ya está revelado, ¿no? El canon bíblico ya se cerró, no hay nueva enseñanza profética. Lo que Dios nos quiso enseñar del futuro ya está enseñado en su palabra, ¿no? No necesitábamos nueva revelación escrita, ya Dios nos dejó toda esa revelación. Todo eso es lo primero. Y lo segundo, ya lo que os he dicho antes. ¿Cuántas veces ha acabado ya el mundo según algunos profetas? Pues aquí seguimos. Bien. Otro género literario es la poesía. Y dentro de la poesía, que aparece también en libros proféticos, ya digo, muchas veces los géneros literarios, un libro no es exclusivamente pertenece a un género literario, sino dentro del mismo libro pues hay diferentes géneros literarios. Pero dentro de la poesía, pues destaca los salmos, ¿no? Y es bueno también ver cómo acercarnos a este libro de los salmos. Por ejemplo, no podemos acercarnos a interpretar con los mismos principios el libro de los salmos que el libro que la carta a los romanos, ¿no? Que trata principalmente de enseñarnos cuestiones doctrinales y cómo aplicar esa doctrina a nuestra vida. Debemos acercarnos al libro de Salmos pues con el propósito con el que se hizo, ¿no? Que es darnos principalmente modelos inspirados de cómo alabar a Dios, de cómo hablar con Él, de cómo reflexionar acerca de Él. Eso es lo principal que debemos ver en Salmos, ¿no? ¿Cómo puedo tener esa relación de cercanía con Dios? ¿Cómo puedo orar a Dios? ¿Cómo puedo alabar a Dios? Ese es el principal cometido del libro de Salmos, que nos da también ánimo, nos trae consuelo, nos trae fuerzas en momentos de épocas angustiosas, pero también a veces de épocas de bienestar, como vemos en el punto 3, ¿no? Básicamente se pueden categorizar los salmos en épocas de bienestar,
épocas angustiosas y épocas a veces de sorpresa. Y por supuesto el libro de Salmos también es un libro que nos anuncia en muchos salmos la llegada del Rey perfecto, ¿no? Del Mesías, de Jesucristo. Perdón que haya sido muy breve, pero luego voy a dar algún recurso también para profundizar sobre cada uno de estos géneros literarios. Y por último, que vamos a ver del género literario es Proverbios. Bueno, un aspecto muy importante, quizás el más importante cuando leemos el libro de Proverbios, es que no son leyes universales, no son promesas, sino simplemente, son verdades generalizadas que expresan, como decimos aquí, un patrón de sabiduría para el ser humano. Esto lo vamos a ver en un ejemplo concreto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una tarea que tenemos que hacer, es una enseñanza y un consejo buenísimo, ¿no? Y normalmente, cuando se sigue, pues se cumple, que cuando enseñamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, pues de forma general a veces pues deben continuar ese camino. Pero vemos que no es una promesa, porque primero el libro de Proverbios no está concebido como una promesa. ¿Y cuántos padres han intentado hacer esto de una forma correcta, de una forma atenta, de una forma piadosa, pero sus hijos no han creído en el Señor? Porque la enseñanza no garantiza que una persona se convierta. ¿Cuántas personas hemos intentado evangelizar, les hemos predicado el Evangelio y no se han convertido, ¿no? Entonces, esto es una enseñanza que debiéramos aplicar, enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero eso no es Dios no nos está prometiendo y garantizando que haciendo eso nuestros hijos se convertirán. O sea, son principios generales que debemos aplicar, inspirados por el Espíritu Santo, que debemos seguir, pero no tratarlo como promesas que debamos demandar a Dios, ¿no? El que se cumplan esto.